proyectando de su laptop. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Como dijo Mauricio, agradezco a mis asesores, la doctora María Guerrero Peña, el doctor Rodrigo Cruz y el licenciado Benjamín Ortiz González. El tema de hoy es la gerontología ambiental con enfoque arquitectónico como estrategia de adaptación en el envejecimiento. Y para empezar, vamos a ver un caso clínico para ponernos en contexto de por qué este tema es importante para nosotros los geriatras. Les presento el caso de Rosa. Ella tiene 85 años y tiene antecedente de un EBC isquémico, ranking 3 y deterioro cognitivo mayor de tipo mixto. Ella vivía con sus hijas, sin embargo, recientemente fue trasladada a una residencia de personas mayores debido a que se caía mucho en casa. Entonces, algunas de las caídas que tuvo en casa fue, por ejemplo, ella se paró a mitad de la noche y a oscuras se tropezó con la alfombra de su cuarto. Ella se resbaló en la regadera, se le cayó cuando intentó levantarse de la silla del baño. Ella en la cocina se subió a un banco para alcanzar algún objeto que estaba en los estantes superiores. También se cayó bajando las escaleras y se tropezó con el cable de un aparato electrónico. Todo eso hizo que sus hijas la pasaran a una residencia. Entonces, desde que ella habita en esa residencia se siente aislada, se siente sin conexión con el exterior. Ella dice que no cuenta con ventanas ni áreas verdes cercanas a ella y que los pasillos la hacen sentir institucionalizada. Con frecuencia se pierde, sobre todo en zonas donde hay múltiples cambios de dirección en los pasillos y se le complica encontrar todos los días su habitación y llegar a las áreas comunes de la residencia. Entonces, ¿qué aspectos podemos mejorar en su ambiente? Tanto en el ambiente actual de la residencia como el ambiente previo que tenía en el hogar. Pues yo espero que al final de esta clase todos podamos responder a esta pregunta, ¿ok? Vamos a ver estos temas. Vamos a empezar a hablar acerca del ambiente como parte del proceso del envejecimiento. Vamos a ver después una introducción a la gerontología ambiental. Vamos a ver la adaptación de la persona mayor al medio ambiente y luego cómo podemos adaptar el medio ambiente a la persona mayor. Después vamos a ver algunas propuestas de diseño arquitectónico enfocadas en pacientes con demencia y por último unas conclusiones y el arquitecto Benjamín nos va a ayudar con una sesión de preguntas y respuestas por si algunos de ustedes tienen dudas generadas a lo largo de la clase de hoy. Entonces, a medida de introducción, desde antes de 1970 se creía que la longevidad estaba determinada únicamente por factores biológicos y genéticos. Posteriormente se empezó a estudiar que el contexto ambiental, tanto el físico construido como el ambiente social, explica en mayor medida la esperanza de vida, la longevidad y la propensión a desarrollar patologías relacionadas con la edad. Hoy sabemos que a través del control del ambiente podemos influir en el bienestar físico y emocional de las personas mayores y es así como hemos ido transicionando a la geriatría desde un enfoque biológico hacia uno multidimensional en donde ya contemplamos al medio ambiente como un aspecto que juega un rol elemental en el envejecimiento activo. Sabiendo esto, fue necesario crear una disciplina que estudiara cómo interactúa el entorno físico-social en el proceso de envejecimiento, creando así la gerontología ambiental. Vamos a dar una definición de qué es la gerontología ambiental. Este es un área de conocimiento de la gerontología que tiene por objetivo analizar y optimizar la relación entre la persona que envejece y su entorno físico-social. Habla sobre cómo adaptar y proyectar la vivienda o edificación a las condiciones de la edad desde perspectivas y enfoques interdisciplinarios. Estos abarcan disciplinas como geografía, psicología, arquitectura, diseño, ciencias de la salud, trabajo social y sociología. Y para la plática de hoy nos vamos a enfocar en el área de arquitectura y también en el área de diseño. Un poco de historia de la gerontología ambiental. En 1920 empezaron a verse los primeros avances del estudio del ambiente en la población, pero esto se vio desde un punto de vista más de la sociología urbana y la psicología. En 1930, ya con el cambio de paradigma en el envejecimiento, desde lo que vimos de una perspectiva más fisiológica hacia una más integral, es cuando empezamos a ver este punto de vista ambiental en el envejecimiento. Por los años 1960 empezaron a surgir estudios que denotaban cómo cuando una persona mayor cambiaba su ambiente, por ejemplo, cuando se institucionalizaba, esto tenía un impacto en su estado de salud, inclusive en su mortalidad. Entonces esto empezó a aumentar el interés
por estudiar la interacción que hay entre el ambiente y el individuo que está en el proceso de envejecimiento. Y empiezan a aparecer otras contribuciones de otras ciencias sociales como la psicología ambiental y la geografía. A lo largo de estos años, entre 1960 y 1970, es cuando se empezó a cuestionar entonces qué diseños y qué cambios arquitectónicos son los que tenían algún impacto sobre la adaptación del individuo, la adaptación al ambiente del individuo en envejecimiento. Y empezaron a plantearse ya algunas cuestiones teóricas que confirmaron la importancia que tiene el entorno en el proceso de envejecimiento en la población mayor, dando lugar a la creación de la gerontología ambiental. Entonces, debido a que, como les comenté, esto tiene un origen muy interdisciplinario, pues hay varios pioneros que dieron aportaciones importantes al inicio de esta ciencia. Dentro de ellos encontramos a psicólogos, arquitectos, geógrafos, y una socióloga. Entonces, el que más apoyó o el que más aportó información en esta parte de la arquitectura fue el arquitecto Paul Whitley, que él demostró que un buen diseño arquitectónico puede fomentar la independencia y la competencia de las personas mayores con su entorno. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos de esto de la gerontología ambiental? Eso es porque el aumento de la población del adulto mayor está provocando un fenómeno de desconexión físico-social en las ciudades. Y esto porque no nos encontramos lo suficientemente, las ciudades no se encuentran lo suficientemente capacitadas como para irnos adaptando a ese proceso de envejecimiento, lo que ha incrementado el interés por estudios de la gerontología ambiental. Y esto con el objetivo de crear espacios basados en el envejecimiento activo que promueva una integración físico-social y que mejore la calidad de vida de la persona mayor. Y esto pues va a ser una problemática urgente para los gobiernos actuales para garantizar a futuros asentamientos humanos que sean más sostenibles para las nuevas demandas sociales. Entonces, para empezar a hacer políticas de desarrollo y de salud pública y empezar a hablar de diseños inclusivos, pues es necesario profundizar cuál es el proceso de adaptación ambiental que experimenta la persona mayor. Entonces, de algunas teorías que tenemos de adaptación ambiental del envejecimiento, la primera que fue más comúnmente aceptada se desarrolló entre los años 1971 y 73 por el psicólogo y filósofo alemán Kurt Lewin. Él desarrolló el modelo ecológico del envejecimiento, que básicamente es una teoría que dice que la adaptación de la persona mayor depende de su nivel de competencia y de la presión ambiental a la que está expuesto. Y propuso esta imagen, en donde si vemos en el eje de las X, vemos cómo hay cómo medimos aquí el nivel de presión ambiental, un nivel bajo o un nivel alto de presión ambiental, que básicamente está dado por la carga de barreras arquitectónicas, y en este eje vemos el nivel de competencia de la persona mayor, y el nivel de competencia pues está dado por una mezcla de las funciones cognitivas, mentales, físicas, etc. Entonces, como vemos aquí, si hay un nivel bajo de competencia o hay un nivel alto de presión ambiental, los podemos encontrar en estas zonas de desadaptación de la persona mayor. Otra de las primeras teorías que salieron es la teoría de la hipótesis de la docilidad ambiental, que básicamente decía que el envejecimiento de la población implica una reducción gradual de la competencia, lo que significa menos habilidad para hacer frente a las presiones ambientales. Entonces, si bien estas fueron las primeras teorías que salieron, pues después se fueron cuestionando, porque estas teorías decían que automáticamente por el simple hecho de envejecer ya había una reducción en la capacidad de la persona mayor, o sea, ya había un aumento de pasividad y una limitación funcional, lo que comprometía su capacidad de adaptación. Posteriormente surgió otra teoría que fue mucho más aceptada del psicólogo y gerontólogo Powell Lawton en 1989, es la teoría de la hipótesis de la proactividad ambiental o adaptación ecológica, que decía que básicamente la persona mayor podía escoger, crear y sobre todo adaptar su medio ambiente, y esto para reducir su nivel de presión ambiental. Entonces, en esta gráfica nosotros podíamos modificar cuestiones del ambiente para centrarnos en una zona de mayor adaptación de la persona mayor. Concluyendo así que la persona mayor puede actuar como agente de cambio en su propio ambiente. O sea que la relación ambiente y persona mayor es bidireccional. No solamente el ambiente influye en la persona mayor, sino que la persona mayor también puede adaptar el ambiente
para tener un mejor proceso de adaptación ambiental. Y de las cuestiones más modernas que tenemos de la gerontología ambiental es el aging in place. Se ha visto que el lugar del envejecimiento marca la diferencia en el proceso de envejecer. Se ha visto que existe un gran deseo de envejecer en el hogar propio, incluso cuando éste se encuentre en contextos desfavorables. Entonces, las personas mayores prefieren envejecer en su propio entorno debido a que tienen un mayor apego emocional a él y sobre todo porque ya tienen una experiencia espacial en este lugar. Entonces, es importante decir que cuando nos referimos al aging in place, no solo nos referimos en el lugar de la persona, sino que el entorno físico y social de la persona, a medida que envejece, se puede analizar en diferentes escalas. Tenemos la escala micro, que sería el hogar o la residencia en donde habita la persona mayor, la escala meso, que sería el barrio o el vecindario, y la escala macro, que sería la zona urbana o la zona rural. E idealmente se deberían desarrollar políticas encaminadas a promover el envejecimiento en el lugar o el aging in place a través de un mejor diseño en cada una de estas escalas. Entonces, para la siguiente parte de la plática de hoy nos vamos a enfocar en justo estas adaptaciones que podemos hacer en la arquitectura y el diseño para mejorar específicamente la escala micro de la persona mayor, o sea, cosas que podemos implementar nosotros en el hogar o en alguna residencia. Entonces, vamos a hablar acerca de la arquitectura y diseños de espacios gerontológicos. Entonces, yo espero que con esta parte de la plática vayamos resolviendo esa primera pregunta que se hizo al inicio de la clase, en donde teníamos que identificar cuáles son las cuestiones que podíamos modificar en el ambiente de la paciente Rosa. Entonces, dividí esta sección primero vamos a hablar acerca de cuál sería la mejor ubicación o localización de un hogar o de una residencia. Después vamos a hablar de las gestiones de servicios que estos tienen que incluir. Y después vamos a dar recomendaciones de cómo adaptar el área privada y el área pública de la persona mayor. La bibliografía fue vasta para yo dar estas recomendaciones, donde basé en libros, en artículos, en recomendaciones internacionales, inclusive de la bibliografía que más me ayudó fueron algunas tesis de arquitectos que hablaban justo de este tema. ¿Qué tenemos de regulación en México? Tenemos la NOM 031, que habla de la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y el objetivo que tiene esta NOM básicamente establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben de tener los establecimientos en los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a las personas mayores. Entonces, pues básicamente, bajo esta NOM se rigen los 819 asilos y otras residencias que tenemos actualmente en el país. Y les quiero comentar un poquito más de esta tesis, que les comenté que fue pues, de bastante ayuda para obtener la bibliografía para esta parte de la presentación. Y esta es una tesis de un licenciado publicada en el 2022 en Ecuador, que el objetivo de esta tesis era crear un espacio óptimo que sea una respuesta ante las necesidades, las limitaciones físicas y psicológicas del adulto mayor, bajo criterios de calidad de vida y operatividad terapéutica. Entonces, él diseñó como la residencia ideal y dio recomendaciones para hacer una buena residencia para personas mayores, enfocadas en la ciudad de Azogues, Ecuador, que es una ciudad que compone del 10% de personas mayores a 65 años y casi el 14% son personas con algún grado de vulnerabilidad, ya sea vulnerabilidad económica, analfabetismo, algún grado de abandono, pobreza, etc. Entonces, pues sí nos puede ayudar a tener ese contexto, un contexto similar en nuestro país. Entonces, de las primeras recomendaciones, la ubicación y el contacto con el exterior. Es importante incentivar el envejecimiento activo e integrar a la persona mayor en la trama urbana. ¿Cómo hacemos esto? Proporcionando fácil acceso a los espacios urbanos y zonas de transporte y accesibilidad, o sea, tratar a la persona mayor como un centro urbano. Entonces, idealmente, este es el ejemplo de una residencia que está en Ecuador, en donde se ve que alrededor de ella hay zonas que pueden integrar a la persona mayor en el área urbana. Hay hospitales, hay sectores de salud, hay comercios, tienen jardines, tienen zonas religiosas, etc. Entonces es muy importante ubicar a las personas mayores en el centro de la zona urbana.
Entonces, este arquitecto lo que hizo fue estudiar la ciudad de Azogues y él propuso que este podía ser una buena zona para implementar una residencia, debido a que alrededor de ella pues estaban estas zonas urbanas. Y aparte garantizaba un buen acceso. Entonces había formas fáciles de llegar a esta residencia. Entonces estos son algunos aspectos que nosotros podemos contemplar a la hora de pensar en una buena ubicación para la persona mayor. La estética del edificio también es importante. Hay que integrar al adulto mayor en la ciudad. Entonces se recomienda que la fachada, el recubrimiento de la fachada del edificio se funda con el resto del contexto urbano. O sea, hay que evitar descontextualización de esta zona. Y también diseñarlo bajo la estética de un hogar. Hay que promover un ambiente cómodo y seguro para la persona mayor y evitar esa sensación de institucionalización. Importante que para promover una integración social y evitar el desgaste de la salud mental provocada por una sensación de aislamiento, hay que tener espacios que conecten con el exterior. Esto va a ayudar a que la persona mantenga una percepción del tiempo y del espacio y pues vea más movimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para crear esta conexión con el exterior? Poner ventanas, utilizar balcones, terrazas, porches, etc. Siempre cuidando el control de la luz solar que recibe la persona mayor. Y es importante también, si bien es importante que conecte con el espacio exterior, también hay que buscar un control o un punto medio entre la privacidad y la socialización. Ahora, de la gestión de servicios, idealmente eso es lo que debería de contener alguna residencia médica, o sea, no solo áreas de habitación, sino también pues, los servicios generales, áreas recreativas, áreas administrativas y áreas de servicio médico. Una propuesta interesante que hizo esta tesis era que la residencia fuera autofinanciable, o sea, ellos dieron la propuesta de que en el área médica los consultorios se rentaran y que también en las zonas del primer piso, que son como las que se ven aquí en esta imagen, hubiera algunos comercios dirigidos o en los que trabajaran las mismas personas de la residencia y que así podemos autofinanciar el centro y también pues seguir apoyando de manera económica a las personas que habitan en esta residencia. Decían que podían ser farmacias o podían ser alguna cafetería, etcétera, pero pues si estuvieran coordinadas y que los trabajadores fueran personas que habitaran en la residencia. ¿Qué dice la NOM? ¿Cuáles son las características o los componentes que debe tener una residencia? Pues dormitorios, actividades de trabajo social y apoyo jurídico, consultorios médicos, atención psicológica y espacios de actividades de autocuidado, físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y productivas. Entonces, esto es lo que nos dicen las recomendaciones. Pero algo interesante de esta tesis, que es otra tesis de un arquitecto de Ecuador, que se planteaba la idea de colocar un centro gerontológico en Playas, Ecuador, y entrevistó a 331 personas mayores. Primero les preguntó que si a ellos les gustaría que hubiera un centro gerontológico en su ciudad. El 100% mencionó que sí, y les preguntó qué zonas o qué espacios a ellos les gustaría ver en algún centro gerontológico. El 100% de las personas dijeron que les gustaría tener centros médicos, que les gustaría tener bailoterapia, gimnasio, y algunos de los otros más votados fueron comedores, áreas verdes, taller de manualidades, capillas, etcétera. Entonces, pues esto nos da una idea un poco más subjetiva de qué es lo que le gustaría ver a las personas mayores en una residencia. Y este podría ser un ejemplo que fue el que propuso el arquitecto de cómo podemos mezclar esas recomendaciones y ponerlas en práctica en el centro gerontológico. Entonces, esa es la propuesta que hizo él, en donde las áreas que están más en contacto con el mundo exterior y las calles sería donde estuvieran las zonas de comercio, y ya pues más a profundidad estarían las zonas residenciales, etc. Ahora, ¿qué tipos de circulaciones son las que están recomendadas en este tipo de residencias? Este es un tipo de circulación en donde se van enlazando los edificios por medio de rampas, y esto pues, nos puede dar un buen control estratégico y tiene una movilidad simple. Pero, ¿qué otros tipos de control podemos tener? Un control nuclear, donde las habitaciones están alrededor y la zona administrativa y de servicios generales estén en el centro, o un control lineal, en donde
Vamos a ver aquí, se va dando en forma así circular las habitaciones y las zonas de las áreas comunes y administrativas. Ahora, yo creo que aquí es en donde vamos a obtener más conocimiento y es lo que más vamos a poder nosotros aplicar, ya sea hacia nuestros pacientes en sus domicilios o en algunas residencias, y es cómo ir modificando las zonas de las áreas privadas de la persona mayor. Entonces, hablando en la habitación, si recuerdan, nuestra paciente del inicio había tenido varias caídas en su cuarto. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que podemos hacer? Pues primero, quitar todos los obstáculos que nos obstruyan un paso libre, usar las alfombras, todo lo que está obstruyendo la circulación. Y también eso incluye cables, entonces hay que liberar la cuestión del piso. Se recomienda, si la persona lo necesita, colocar un pasamanos en la orilla de la cama, tener una adecuada iluminación, y esto sobre todo se recomienda que cerca del área de la cama la persona tenga o un enchufe o una lámpara para evitar esta cuestión de si se levanta al baño, se levante a oscuras, o que apague la luz del cuarto y en el trayecto que tiene hacia la cama pues lo haga a oscuras. Entonces eso se puede hacer poniendo interruptores cerca de la cama o poniendo luces de noche. También es importante tener un teléfono cerca de la cama en caso de que se requiriera se requiriera llamar a algún servicio de emergencia. Y este es otro buen ejemplo donde se ve una circulación libre. Lo que se recomienda es que mida al menos 1.2 metros para permitir circulaciones tanto de sillas de ruedas como camillas, etc. Ahora, se ha visto que hasta la cromática pues, nos puede ayudar a influir en cómo nos sentimos en la habitación. Entonces, aquí les puse dos contrastes de diferentes tipos de colores. Se recomienda que la habitación esté decorada en tonos fríos si la persona es activa o es independiente y queremos que pase poco tiempo en la habitación. Por el contrario, una habitación cálida se recomienda en personas que tienen ya alguna limitación física y que necesitan permanecer más tiempo en la habitación, porque es un mayor sentimiento de comodidad y de confort. ¿No influirá también el clima o los requerimientos dependiendo de la temporada? Sí, también puede ser. Digo, ahora la temperatura de la piel, fácil, con muy poco presupuesto, ambos ambientes, con lámparas o focos. Sí. Entonces, es importante la adecuación de la habitación porque una buena habitación promueve la vida independiente si esta la adaptamos bien a las limitaciones físicas y mentales que tiene la paciente, que tiene la persona mayor. Entonces, los dormitorios pueden ser cuartos individuales, grupales o matrimoniales, pero siempre hay que respetar la privacidad y tener un equilibrio entre la socialización y la privacidad. Entonces, este es un buen ejemplo en donde se ve, o sea, la persona mayor en su cuarto, sin embargo, tiene accesos a balcones en donde puede comunicarse con el exterior, y del otro lado también tiene acceso a áreas comunes, pero manteniendo una zona de privacidad. Y otra cuestión importante, hay que darle sentido de apropiación para disminuir el cambio del ambiente al trasladarse. Es una buena estrategia que si vamos a trasladar a alguien a una residencia, que se lleve objetos de casa, objetos de su cuarto, ¿sí? Algunos muebles, sillones, etcétera, que ayuden a este sentido de apropiación. Ahora, los baños. Esta es una zona muy peligrosa y donde ocurren la mayoría de los accidentes. Entonces, recomendación, retirar tapetes, igual retirar obstáculos que se encuentren en la zona del baño. Colocar barras, estas tienen que tener un diámetro de 5 centímetros y estas se colocan alrededor del baño para apoyar al sentarse y levantarse. Igual colocar un timbre cerca de esta zona en caso de que se requiera hablar o pedir ayuda. Colocar una silla dentro de la regadera si es que se necesita, y tapetes de gomas para evitar resbalarse. El área de la cocina, otra área donde también pueden ocurrir accidentes. Se recomienda, como todas las zonas, que el piso esté libre de objetos y de obstáculos, y no se recomienda que la persona use escalones para agarrar cosas o agarrar objetos superiores. Entonces, no se recomienda que se suban a sillas o algún banco. Si es muy necesario que la persona tenga que subir para agarrar algo de los estantes altos, este sería el tipo de escalera que se recomienda, que son escaleras cortas que tengan apoyo para agarrarse de las manos y así poder subir las escaleras. Entonces, esta sería una cocina ideal para la persona mayor.
en donde tenemos estantes bajos, se recomienda que las cosas, que los objetos que la persona usa con mayor frecuencia se encuentre a no más de 1.5 metros de altura y que las áreas estén diseñadas para tener ingresos de pacientes con silla de ruedas. Por ejemplo, esta estufa tiene acceso para una persona con silla de ruedas y así seguir fomentando que la persona siga activa en la independencia. Los colores, esta es una cromática de un ejemplo de una buena cocina y de un buen comedor, en donde aquí sí se recomienda unir los dos tipos de colores, tanto colores cálidos y colores fríos, y eso para promover una mayor actividad. Ahora, las áreas públicas, las circulaciones, los pasillos y las puertas, se tiene que evitar de tener pasillos monótonos y con baja iluminación. También puertas que no tengan colores y pasillos sin ninguna señal, pues pueden desorientar un poco a la persona mayor. Ese es un ejemplo de un buen pasillo en una residencia. Es un pasillo amplio que tiene colores cálidos, que tiene cambios variados de colores, que tiene ventanas y áreas sociales a lo largo del pasillo, o sea, no tenemos un pasillo monótono, y que tenga fácil accesibilidad a baños y zonas de enfermería. Ese es otro ejemplo de un buen pasillo en donde vemos que están las puertas coloridas y que es un pasillo ancho y que tiene áreas sociales y jardines a lo largo del pasillo. Y para garantizar una libre movilidad, se recomienda que el pasillo mida al menos 2.2 metros, y esto es para que permita la circulación de una silla de ruedas y de una camilla más un acompañante al lado. Las puertas se recomienda que mida al menos 1.2 metros de ancho, esto igual para permitir la entrada y salida de silla de ruedas y de una camilla, y en caso de que las puertas sean de vidrio, se recomienda ponerles una banda ancha de al menos unos 20 centímetros. Se recomienda que es una banda de color, no una banda negra o gris, una banda de color, y se recomienda que se coloque a una altura de 1.40 metros sobre el piso. Ahora las escaleras. Las escaleras y rampas, esta es otra de las zonas peligrosas para la persona mayor en la residencia. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos utilizar para aumentar un poco su seguridad? Garantizar una buena iluminación. Y similar al tema de los dormitorios, acá se recomienda igual tener varios interruptores, uno abajo de la escalera y otro arriba de la escalera. ¿Okay? Esto para que la persona mayor pueda subir y bajar de las escaleras con luz. ¿Okay? O sea, que no tenga que apagar la luz y subir la escalera oscura y viceversa. Entonces, aparte de un área de buena iluminación y dobles interruptores, también se recomienda que los escalones tengan diferentes colores, como esta imagen, para poder diferenciarlos, o sea, que tengan los diferentes colores, y también se pudieran aplicar algunas texturas. Todas las escaleras tienen que tener barandales. Sí, se recomienda que la altura del barandal sea 0.90 centímetros y que esos barandales sean de 5 centímetros de diámetro. También de los escalones hay recomendaciones. Se recomienda que sean la menor cantidad de escalones posibles y que estos tengan una huella, que es esta parte aquí del escalón, de mínimo 30 centímetros y una contrahuella, que es la altura, de máximo 15 centímetros. O sea, que sean escalones gruesos y que sean escalones bajos. En caso de colocar rampas, se recomienda que las rampas midan al menos 1.5 centímetros de ancho y el declive máximo de la rampa no debe pasar el 8%. Hay otras alternativas y auxiliares a las escaleras de diferentes precios. Entonces, aquí les puse desde la más económica hasta la menos económica. Hay elevadores domésticos que estos pueden ir de los 400,000 a los 800,000 pesos. Hay salvaescaleras que pudieran ser en silla o en plataforma, que estos cuestan alrededor de unos 80,000 a 300,000 pesos. Esto depende del tipo de salvaescaleras y del tipo de escalera que se tenga, si es una escalera recta o si tiene que hacer alguna curva. Y hay también un asistente de escaleras, que no encontré mucho en México, pero por ejemplo en Estados Unidos sí se ha usado mucho y se llama el Assistant, que ayuda a que la persona mayor pueda sostenerse de estas barras para subir y bajar escaleras. Y esto es la versión más económica que tenemos de auxiliares para el uso de escaleras.
Ahora, los patios y jardines. Estos son espacios que nos van a dar un descanso físico y mental y estimulan la memoria e incentivan la autosuficiencia de la persona mayor. Las caminerías o los pasillos de los jardines tienen que tener un ancho igual de 1.20 metros al menos y de materiales antideslizantes. Hay que evitar usar materiales arenosos o materiales que tengan piedras peligrosas o piedras de gran tamaño. En este tipo de zonas se recomienda una doble iluminación, o sea, una iluminación a nivel del piso y una iluminación de máximo 2.4 metros de altura. Esto para ver la caminata y también para iluminar las zonas de alrededor. Y colocar asientos o bancas para apoyarse en el área del patio. En caso de usar fuentes de agua o cascadas, se recomienda que la profundidad máxima sea de 30 centímetros. Y una buena alternativa también pudiera ser, en caso de que haya muros cercanos, forrarlos con vegetación, y esto para evitar un poco la sensación de encierro. Entonces, esas fueron las propuestas generales. Ahora voy a dar algunos consejos de propuestas de diseño arquitectónico enfocadas en pacientes con demencia. Si recuerdan, la paciente que vimos al inicio, pues era una paciente que tenía deterioro cognitivo. Entonces, hay algunos tips que podemos implementar nosotros en nuestra práctica del día a día. Entonces, ¿por qué es importante saber nosotros adaptar un poco el ambiente de una persona con demencia? Porque la orientación espacial es una habilidad esencial para mantener la autonomía y la independencia. Y de hecho es una de las razones principales de institucionalización de la persona mayor. Y esto pues, nos va a llevar a una pérdida de la autonomía. Si bien el 60% de las personas mayores con demencia viven en la comunidad, el 70% de las personas mayores que están institucionalizadas tienen algún grado de deterioro cognitivo. Y pues estas habitan en un entorno que no favorece la orientación. Entonces, si recuerdan, esta es una gráfica similar a la que vimos al inicio de la clase, en donde veíamos la relación entre la presión ambiental y la competencia de la persona mayor. Entonces, las personas con deterioro cognitivo tienen una menor capacidad para regular sus estresores ambientales, por lo que sería más adecuado nosotros ajustar el entorno a sus necesidades. Entonces, las personas con deterioro cognitivo tienen un umbral reducido de capacidad de competencia, entonces sería como por acá. Entonces vemos una mayor área de desadaptación y una capacidad disminuida para adaptarse al estrés ambiental. Y esto es porque hay 4 habilidades que son esenciales para la orientación. Tiene que haber una habilidad cognitiva para procesar la información espacial y procesar la información sensorial. También tiene que haber una habilidad física para deambular por la organización espacial y para percibir la información sensorial. Y sabemos que la persona con deterioro cognitivo puede tener cambios sensitivos y cognitivos que pueden afectar la orientación o, como lo encontramos en la literatura, el wayfinding. Estos son desde cambios visuales, déficit de memoria, cambios en estrategias de orientación espacial, disminución en habilidades de planeación y déficits visoespaciales. Todo esto afecta la representación espacial mental que tiene la persona con demencia, o sea, afecta la creación de mapas cognitivos. El mapa cognitivo, les puse aquí una imagen, una representación de un mapa cognitivo, pero es una representación mental que contiene información ambiental de lugares que se encuentran más allá de nuestro rango de percepción de visión. O sea, es el mapa que nosotros hacemos en nuestra mente para llegar de un punto A a un punto B. Y esta creación de mapas cognitivos se lleva a cabo en el ojo de la mente o en el precunio. Y la codificación de estos mapas cognitivos dependen en gran medida del hipocampo, que como sabemos es una de las zonas más afectadas con la demencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la orientación o mejorar el wayfinding de las personas con demencia? Podemos tener 2 estrategias. Una estrategia sería el diseño de planos arquitectónicos y la implementación de señales o pistas ambientales. Pues vamos a hablar de la primera, que es el diseño de planos arquitectónicos. Entonces, aquí pongo una comparación de 2 estudios que estudiaron cuál es el tipo de circulación en un ambiente, en una residencia o en una residencia de personas mayores,
cuál era el que más promovía el wayfinding en una persona con demencia. Entonces hay tres tipos de circulación básica. Una es una circulación recta en donde no hay cambios de dirección, otra es una circulación en H en donde hay múltiples cambios de dirección y otra es una circulación en L en donde solo hay un cambio de dirección. Entonces un estudio involucró a 105 personas mayores en diferentes residencias, 14 de ellas que tenían una circulación recta, una que tenía una circulación en L y 3 que tenían una circulación en H. ¿Y qué concluyó? Concluyó que el diseño en L, ese de aquí, tenía menos desorientación que los demás en un seguimiento a 6 meses. Y también se dio cuenta que al año de seguimiento los residentes que tenían la circulación recta tenían más desorientación. En su contraparte salió después otro artículo que estudió un grupo poblacional más amplio y más residencias, 14 con una circulación recta, 9 con una circulación en L y 7 con una circulación en H. Y este artículo concluyó que la circulación recta los residentes podían encontrar su camino mejor que en cualquier otro diseño que representara algún cambio de dirección. Y que el diseño en H o con múltiples cambios de dirección fue el que más interfirió con la capacidad de orientación. Entonces, ¿qué concluimos? Básicamente que el peor es una circulación en H o una circulación con múltiples cambios de dirección. La circulación en L fue aceptada, pero ¿qué pasó con la circulación recta? Porque tenemos un artículo que lo apoya y otro artículo que dice que es el que más promovió desorientación. Entonces, en estos artículos no se discutió cuál era la longitud del pasillo, cuál era el tipo de iluminación, la diferenciación arquitectónica y si había estímulos sensoriales. Entonces, se concluye que que se puede utilizar un pasillo de circulación recta si se utiliza de una manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? Hay que evitar pasillos largos con muchas salidas y hay que implementar estos tipos de pasillos con circulación recta, donde exista una estimulación sensitiva, como una combinación de luz natural, de luz artificial y que promueva la interacción. Hay que reducir la toma de decisiones. Que el camino que tenga la persona mayor con demencia tiene que ser una ruta intuitiva. Hay que evitar el cruce de pasillos y hay que evitar los cambios de dirección. Por ejemplo, hay que evitar que la persona tenga que decidir si ir a la derecha, a la izquierda o seguir derecho. ¿Ok? Entonces, eso se puede hacer diseñando promoviendo un mejor diseño arquitectónico que evite estos cambios de dirección, o si esto no es posible, si ya estamos en una zona donde ya hay cambio de dirección, lo que podemos hacer es utilizar lo que se llama puntos de anclaje espacial o puntos de referencia significativos en los cambios de dirección. Por ejemplo, si la persona está caminando en esta zona y hay algún cambio de dirección, podemos implementar estos anclajes espaciales, alguna zona de área común, o podemos poner algún comedor para evitar evitar un poco este problema en la desorientación. Y así pues hay una mayor visualización directa de las áreas comunes. Y este es otro ejemplo de un buen diseño de pasillo, en donde aparte de tener cambios de colores, de puertas, etcétera, vemos que el pasillo no se siente muy monótono, y, debido a que se colocan pequeñas zonas de descanso y de estimulación sensitiva. Ahora, de la implementación de señales o pistas ambientales, ¿en dónde debemos de poner estas señales o estas pistas? Hay que ponerlas en las habitaciones y hay que ponerlas al final de los pasillos y cuando se tenga cambio de dirección. ¿Cuáles son los cuatro objetivos que tienen que tener este tipo de señales? Que la persona mayor pueda llegar a su habitación, pueda llegar al baño, pueda llegar al comedor y las áreas comunes y que pueda identificar los jardines y los balcones. Esos son ejemplos de algunas señales. Se ha visto que tiene un buen resultado para que la persona mayor llegue a su habitación. Entonces, poner en la puerta de su habitación el nombre, poner objetos personales y poner fotografías de la persona mayor. Ponerlas tanto de su edad adulta como de su edad joven. Entonces, hubieron 2 artículos que justo estudiaron este tipo de pistas ambientales. Un artículo examinó la capacidad de 3 personas mayores con deterioro cognitivo que no lograban llegar a sus habitaciones e implementaron pistas como la colocación de fotografías y su nombre en la puerta de sus habitaciones. Y con esto aumentó el reconocimiento de la habitación en más de un 50%. Otro estudio hizo algo similar
pero implementó algo llamado cajas de recuerdos, que eran unas cajas que tenían fotografías y objetos personales de la persona mayor, y en este estudio también hubo una mejoría del 45% del reconocimiento de las habitaciones. Entonces, estos son algunos ejemplos de residencias y cómo se verían con estas cajas de recuerdo, con estas pistas ambientales. Entonces, por ejemplo, se ve que afuera de los dormitorios colocan objetos personales, hay un espacio para poner el nombre del paciente, poner las fotografías. Estas son otras cajas de recuerdos donde igual vemos objetos personales y fotografías de las personas mayores, y con esto podemos mejorar mucho la orientación y que la persona llegue de manera correcta a su habitación. Ahora, las características de las señales. Estas tienen que ser señales grandes, que destaquen, tienen que ser brillantes, colocar iluminación, y de preferencia que tengan una combinación de los sentidos, agregar texturas, agregar sonidos, etc. Y tomar en cuenta la discriminación de color que hay en las personas mayores con demencia, que estas tienden a distinguir un poco menos los colores verdes y azules y un poco más los colores amarillos y rojos. Entonces, estos son colores que podemos usar más habitualmente en de nuestras pistas. Entonces, hay que colocar colores en las puertas, se pueden colocar pequeños mapas con información y pues las señales en estos tipos de colores, señales y letreros para mejorar la orientación. Todo esto evitando la sobresaturación. Y esto porque las personas con deterioro cognitivo tienen dificultad para extraer la información importante. Entonces, no hay que hacer una sobresaturación de señales ni una sobresaturación de información. Hay que ser muy selectivos con las pistas que escogemos y con la información que queremos proporcionar a la persona mayor. Ahora, este es otro estudio que utilizó una combinación de 4 tipos de señales y de pistas ambientales. Utilizó tanto colores en las puertas, los nombres y fotografías de la persona mayor afuera de su cuarto. Utilizó señales al final del pasillo y utilizó señales que tuvieran diferentes tipos de estímulos sensitivos, por ejemplo, cambios en la textura. Y aplicando una combinación de estos 4 tipos de señales, el 84% de las personas que previamente no podían llegar a su habitación pudieron encontrar su habitación después de un lapso de 8 semanas de estar expuestos a esta combinación de señales. Y se les preguntó que cuáles eran las señales que ellos veían más efectivas o que más les ayudaron en encontrar su habitación, y la mayoría mencionó que eran colocar colores en las puertas y la identificación en la puerta con el objeto personal, el nombre, etc. La luz también es algo importante. Tiene efectos positivos el aplicar luz natural y artificial en la persona mayor con deterioro cognitivo. Se ha visto que esto aumenta la duración del sueño, disminuye el comportamiento agresivo y la agitación. Entonces, ¿qué se recomienda? Aplicar al menos 500 lúmenes de área de luz en el área privada o en el área ambiental, y hasta 2000 en las áreas comunes o áreas de actividad, y hacer una combinación siempre de luz natural con luz artificial. Algunas consideraciones especiales finales. Se recomienda que las señales se encuentren a un nivel visual bajo para que las personas mayores las puedan localizar con mayor facilidad. O sea, podemos colocar señales a nivel del piso. Sin embargo, hay que ser muy precavidos porque las personas mayores pueden percibir patrones oscuros como tridimensionales, o pueden pensar que es, por ejemplo, un hoyo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, o podemos usarlo a nuestro favor. Entonces, si queremos, por ejemplo, evitar que una persona vaya a una puerta de salida, podemos utilizar podemos utilizar elementos para asemejar hoyos. Por ejemplo, aquí se puso un tapete negro justo en donde está la salida, o se pueden colocar bandas anchas de cinta negra, y esto pues, nos puede reducir un poco que la persona mayor salga por zonas que no queremos que salga. Y estas son estrategias que se pueden utilizar fácilmente, por ejemplo, en el hogar. Si es una persona que se escapa mucho de casa, podemos poner esas alternativas en la puerta. Otra alternativa, colocar un espejo en la puerta, y eso también disminuye que la persona se acerque y salga por la puerta. Algo tan sencillo como esconder la perilla puede ser suficiente para que la persona mayor no salga del cuarto, o sea, no cruce la puerta, y también tapar la ventana si es que no queremos que la persona cruce. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Hay 2 conclusiones o 2 ideas que a mí me gustaría que ustedes se llevaran a su casa. La primera es que el control del ambiente influye en el bienestar físico y emocional de las personas mayores,
y juega un papel elemental en determinar el envejecimiento activo y saludable. El otro punto que quiero que se lleven a casa es que un buen diseño arquitectónico puede fomentar la independencia y la competencia de las personas mayores con su entorno, y la creación de espacios basados en el envejecimiento activo y gerontología mental promueven la integración físico-social y mejoran la calidad de vida de este grupo poblacional. Entonces, pues ahorita me gustaría abrir sesión de preguntas y respuestas. Pues yo creo que la persona pediátrica. Oigan, no empecé. Tranquilo. Oigan, bueno, pues muchas gracias, Tania, por la presentación. Está impecable, ¿verdad? Está impecable. Yo soy de arquitectura o diseño para personas mayores. Yo primero les echo porras a ustedes. Ya se rió aquí el doctor, ¿verdad? Ya dijo, no, pues sí, a ver, porras. Sí, primero yo les echo porras. Yo no puedo hablar de arquitectura para personas mayores y digo así vulgarmente hablando, si no les echo porras tanto a todas las áreas de ciencias de la salud como a todas las áreas de ciencias sociales, psicología, sociología, todas las que comentó ahorita la doctora, de geriatría, gerontología, enfermería geriátrica, las que ustedes quieran por ahí, ¿verdad? Miren, nada más para reforzar, no voy a volver a presentar. Lo primero, pues ustedes mejor que yo lo saben, todo empieza con una valoración geriátrica, gerontológica, integral de las personas mayores. Whatever that means, así de lo integral, ¿verdad? Sí, porque luego integral está medio mocho, pero bueno, ese es el nombre así, muy bonito. Y entonces se evalúan 4 cosas de las que comentó por ahí la doctora Tania. Toda la parte física de la persona, la parte funcional, la parte mental, la parte familiar, y muchas gentes le agregan, y es cierto, la parte espiritual. Entonces, en la parte física, en la parte funcional, perdón, y la persona es independiente, o es semidependiente, o es dependiente total. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que ustedes conocen, que puede desarrollar las actividades de la vida diaria, pues de manera apropiada, digamos. Y en la parte mental yo les digo cuando doy esta plática también a arquitectos jóvenes, en la parte mental, si algún especialista como ustedes o alguien más le ha detectado algún tipo y grado de demencia, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, pues yo trato de entender esa parte de salud, pero toda también la parte de sociales, de trabajo social y todo eso, y de ahí yo rescato algunas cosas importantes para decir, bueno, ahora sí, ¿cómo relacionamos esas con la arquitectura? Entonces, también para comentar, creo que ya en México, pues les digo yo, otras estadísticas podrán mentir, pero las estadísticas de envejecimiento poblacional no mienten. De que está la población envejeciendo, pues está envejeciendo. Se comenta que para el 2020 había unos 15 millones de personas, un 12%, pero se espera que para el 2030 sea el 17, el 2040 el 23 y el 2050 el 28. Y les digo yo, para el 2050 conmigo ya no cuenta. Y ahí ustedes me platican a ver cómo les va. Bueno, no hagan muchas cuentas porque en el 78, 40 y tantos años. Y luego del 81 al 83 me fui a una maestría en arquitectura, pero con especialización en gerontología.
O sea, es toda esta parte de planeación de espacios para personas mayores. El nombre de la plática, el nombre académicamente apropiado del tema es gerontología ambiental, como comentó el doctor. Ese es así. Académicamente apropiado, eso está bien. El problema es que cuando oímos la palabra ambiental, casi siempre la relacionamos con cuestiones de contaminación del suelo, de tipo. Una vez que di una plática en Ciudad Juárez a maestros, primero di un taller interdisciplinario a alumnos de gerontología y de arquitectura. Los alumnos de arquitectura estaban espantados porque no sabían con qué se comía lo otro, para empezar. No sabían que eran nosotros así extraños, marcianos ahí por un lado, los de gerontología. Y los de gerontología, pues igual, ¿verdad? Igual, o sea, pensaban que acá nosotros, pues así como que, ay, pues puras rayitas y pues, ay, con eso está bien. Pero lo que los dos tenían en común, ¿qué creen que era? A ver, Mauricio. ¿No? Los dos tenían en común que los dos tenían personas mayores en su casa. Los dos, las dos profesiones. Y luego los gerontólogos de repente me los encuentro en congresos y dicen, ah, es que no, ¿qué hacemos? Le digo, ¿cuántos alumnos tiene el TEC ahorita el Campus Monterrey? 10,000, 15,000. Dicen los geriatras, no, o los gerontólogos. Dicen, no, pues es que no conocen, no saben lo que hacemos. Les digo, pendejos, pon feria cada semana con distintos. Los 15. Imagínense el potencial. Nada más que hay que hacer las cosas bien. Bueno, entonces yo estoy en arquitectura, me voy a la maestría en arquitectura en Kansas State University. Tenía 3 opciones, California, no, 4, California, Michigan, Milwaukee y Kansas, 4. ¿Qué es lo primero que checa uno? Las colegiaturas, ¿verdad? Entonces, unas estaban en el equivalente en aquel entonces $6,000-7,000 el semestre, $6,000-7,000 el semestre en el 83. Y entonces pues empiezas a descartar. Kansas pues no estaba así, como decía mi $3,500, más o menos. Entonces, bueno, pues está bien. Y luego ves los maestros, ves el programa de gerontología ambiental. Muy padre todo. Ojalá el TEC le entrara. La Universidad de Wisconsin en Milwaukee actualmente tiene un centro de arquitectura y envejecimiento. Así, literal, ¿eh? Raza que estudia el doctorado ahí, que después se van a universidades chiquitas y y eso fue lo que pasó. Entonces, yo checo el programa ahí de Kansas, primer filtro, pues la lana. Checo el programa, muy padre, y luego checo los maestros. Y al checar los maestros, vi que los maestros de ahí, pues habían estudiado en Michigan su doctorado y su postdoctorado, varios de ellos. Para no hacerles el cuento largo, 2 de los pioneros que comen el área de gerontología, Lawton, M. Powell Lawton, ¿verdad? Es el de la escala esa de Lawton and Brody, de las actividades que instrumentales de la vida diaria. Bueno, ese es uno de los pioneros, pero fíjense la profesión psicólogo y gerontólogo. Nada que ver con la arquitectura, aparentemente. Pero él recibía en el Centro Geriátrico de Filadelfia todos los días a personas. Que comentaba Tania, oye, pues ¿por qué las personas mayores usan de tal manera o no usan de tal o cual manera el espacio, lo que sea? Y empezó a escribir. Otro de los que comentó, luego le mando la foto de Paul Windley,
Él es otro, nada más que arquitecto. Y en el caso de Paul Windley, pues él estaba en Kansas, estudió en Michigan, estuvo en Kansas y bueno, pues tuve el privilegio, porque así lo considero, de que él fue maestro mío en varias de las clases que yo llevé ahí y fue mi asesor principal de tesis, de la tesis de la maestría, Paul Windley. Y curiosamente, le voy a soltar sopa de una vez, después. Y pues, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, y luego, ¿quién paga los platos rotos? ¿Verdad? Pues es avión y honorarios y viáticos y todo el rollo. Un exalumno nuestro estaba de director de Herman Miller. Herman Miller, por si no lo saben, es una industria, una empresa que se dedica a diseño industrial de mobiliario de este tipo. Y Paul Windley había trabajado en Herman Miller, Michigan, en diseño de mobiliario para personas mayores. Entonces ya me llevo a los alumnos con Pepe Canales. Arquitecto, ¿cómo están? Que el doctor dice que anda en Chipinque y no puede venir a la plática. Y ¿y ese quién es? Entonces ya le platiqué todo el rollo y le habló así, Lupita, Lupita, ahí viene. Necesiten, atiéndalos. Viáticos, horarios, todo lo que necesiten. Nada más te voy a pedir que cuando no, pues arreglamos Matamoros. Entonces vino por Windley, cuando estaba 30 años o más, en los 80s, hace casi 40 años, de una plata con esta gente. Entonces, el área, pues, indispensable es muy importante. Y fíjense nada más. Juicio. M. Paula, Michano. Este es el único que cuando salgo, me lo guardo. No me lo huelen. Los demás, pues, son. Y Paul Windley tienen como 20 años de edad de diferencia. Más o menos, no sé si puso por ahí las fechas, pero cuando Lawton tenía como 40 años, Paul Windley tenía como 20 y tantos. Entonces, tantito antes después fallece primero Lawton, después fallece Paul Windley, y tantito antes de fallecer Paul Windley, editaron otro libro. Rick Scheit, otro de mis asesores de tesis, editó fíjense. Medio ambiente físico y ancianidad también. Entonces editan esto con los mejores artículos. ¿Y cuánto mide el escalón? Y cosas, son puros artículos de investigación. Entonces, pues digo, básicamente es eso, ¿verdad? Es comentarles un poco. Soy la doctora, yo le llamo atributos ambientales. Bueno, antes de que se me pase, una frase de Lawton de hace 53 años, 53 años, que viene por ahí en otro libro. Él decía, esa ya me la sé como el chiste de Pepito, ¿verdad?
Decía, entre más una persona pierde sus capacidades, en Babi. Me encanta que me hayan invitado aquí a geriatría. Curioso. Pues hay que ir a darle ya. Hay que ir a darlos. Por eso anda uno en Chipín. Esa parte y varias de las cosas que comentó la doctora, muy interesantes, yo las tengo englobadas ahí en un esquema que desarrollé hace muy buen tiempo como atributos ambientales, o sea, al menos 12 factores que influyen precisamente en la planeación de espacios para personas mayores. Yo a lo que académicamente se llama gerontología ambiental, yo le pongo planeación de espacios para personas mayores. Les comenté que hace tiempo con maestros. Estaba ahí, ¿qué tal si le hubiera puesto si le hubieran puesto la universidad al mismo taller que le hubieran puesto gerontología ambiental? Y todos coincidieron en que ninguno se... Y acá para la raza, sí, para la raza yo le pongo planeación de espacios para personas mayores. Y esto es uno, en vivienda, centros de día, estancias geriátricas, espacios públicos de la ciudad. Hace algunas semanas hicimos una evaluación viendo esto en relación. Esto es muy importante porque en el proceso de diseño hay 4 etapas, lo que es diseño, planos constructivos, construcción y uso. En la parte de diseño es muy importante meter muchas de las cosas que se comentaron aquí desde el principio. Que si las rampas, los escalones, la personalización, la privacidad, el wayfinding, todo lo que es importante meterlo desde el inicio. Pero muchas estancias geriátricas, sobre todo, ya están funcionando allá afuera. Ya están funcionando afuera. Entonces, lo que hace uno es una evaluación de ese espacio. Evaluación. Es una evaluación de un centro de día para el municipio de Monterrey. Que nos echamos también, no es para mañana. Nos echamos ahí como unos 3 meses más o menos. Era un centro de día, o sea, una estancia temporal, digamos. De entrada por salida para personas mayores. Ahí metimos también como 100 encuestas, más o menos con algunas cuestiones de las que se comentaban aquí, y luego una serie de recomendaciones de arreglos. Yo entrego los resultados del reporte y luego lo pasan a obras públicas para que hagan el presupuesto y algunos detalles ahí para... Entonces, mensajes, pues es ese, o sea, la parte de diseño es importante o en el inicio o o cuando las cosas ya están en uso, ¿verdad? Cuando las cosas ya están en uso, entonces implementar todo eso. No sé si hay algún comentario. No. Miren, y dice una de Alzheimer. Trae muchos lo que comentábamos, ¿verdad? A través del diseño.
Y curioso, fíjense, este chavo, otra vez, no es arquitecto, es sociólogo, con estudios y algunas cosas de arquitectura. Esto mi razón, que precisamente resultó ahí de Wisconsin, y es de arquitecto, holding on to home, menos en casa. Enfocado planos y cosas de ese tipo. Estas cosas, estancias geriátricas y centros de día y cosas de ese tipo. Y demás para este libro lo compré como en el 6 en México y yo me costó como café de un café chino. Eso son, no sé cuánto me dio. Lloré para comprarlo. Ese está en inglés se llama Personal Space. Otra vez el que escribió sintetizando porras a ciencia, hablar de arquitectura para personas. No sé si hay algún No, pues muy comentario por ahí. interesante. Eso siempre lo que nos comenta. Yo creo que, digo, es una necesidad, ¿no? Las estancias y los centros de día. Yo me emocioné la semana pasada con la serie de las zonas azules, ¿no? Y algo que mencionaban ahí era que en las zonas azules no había estancias ni así. Pero bueno, en nuestro mundo, en nuestra realidad, sí hay. Sí y, hay. pues, bueno, y no nada más en nuestra realidad, en nuestro entorno. Y cada vez es más difícil encontrar lugares para el adulto mayor. Si uno busca una casa, un departamento actualmente en la mancha urbana, es bien difícil, salvo que se tengan cantidades impresionantes de dinero para hacerlo. Sí. Ajá. Interesante eso que comenta, doctor. Fíjense, una estadística, qué bueno que comenta eso, ahorita me recuerdo, en un estudio de tiempo hace como a 50 y aquí con la doctora San Juanita, se encontró, fíjense, bien interesante, que en las estancias geriátricas, 33, cómo está el de esas estancias geriátricas, ya están jalando. Interesantísimo, es que cada unidad de las personas, lo que comentaba eso que dice, ¿qué tal? Del espacio, cuando a mí me tour platica doctor, ¿verdad? No crean que se les va a quitar la charla, ¿verdad? Pero la voz
para después entender la parte de arquitectura. Y entonces ya de platique el municipal, o sea, entiende los espacios de personas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? ¿Nada? No puede ser. Pero, o sea, comentar que que podemos pedirles que cambien su casa para que puedan. Lo que es la plática. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Uno, dos, tres, ok. Que lo que hice fue, me traje de allá para. Pero su pregunta, el que yo interdisciplina, ese enfoque no está pidiendo usted, o hace cuenta, no como a mí, ¿verdad? Ni vos. A veces sucede la familia, persona que tiene, pudieron arreglar eso. Recomiendo, o sea, y entonces ya, pues yo ya me habla, recomendó la doctora Tania, ¿sí? Doy pláticas sobre todo a la gente de arquitectura, ¿verdad? Muchísimas. La parte de repente salen y hasta les pongo en una de las slides, es que no se me ocurrió, que el pasamanos debería estar a 90 es que no se me ocurrió así delgadito como la mano ocurrió, vayas agarrándolo, no, es que no, esto de que sí, látex,
Vimos ahí con una rampa que me ha tocado a mí ver, o sea, son unos tubos de los señores, pues, haz de cuenta que estás sobando, prácticamente sobando el tubo por arriba, no lo puedes asir. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas mayores? Fuera también. Fuera. Pues, pónganse claro. Es que no se por eso se fletan cuatro comentarios. Mauricio, ¿algún otro comentario? ¿Usted? ¿Algún comentario? Yo creo que ya estamos en tiempo, ya se nos ¿Sí? pasa un poquito, sí. Bueno, no, pues yo les voy a dejar por aquí afuera. La plática de medicina geriátrica del Congreso, que quieren llevar pues, una síntesis un poquito de mi perspectiva, ¿verdad? Una síntesis en una hoja, no es tesis, ¿verdad? Y menos de España. Casi 200 hojas, se las di a Paul Windley, quítale. Y yo, pues, ¿qué le pongo? Y otra vez se las daba otra vez a los 3 asesores, y al final quedó de 30 hojas. Y de repente, que bueno, pues, mucho gustazo. Muchas gracias. Ahí están, si quieren llevar. Vamos a apoyarlos en lo que necesiten.